Buenas tardes, buenas tardes. Hoy aprendí una cosa muy linda y en especial relacionada a los hombres. Y decidí hacer este vídeo porque yo considero que no existe un hombre que de los que vea este vídeo, de los que tengo en mi agenda de contacto, por macho y duro que sea, que ante un abrazo sincero, de esos que se sienten paternal, ante un abrazo de verdad, un abrazo de esos que no es un abrazo de que volar, de ese tiempo que no te veo, no, un abrazo de esos que incluso te recuestan la cabeza al hombro de la persona que te abrace y no se quede absolutamente como un niño chiquito desarmado, no desalmado, sino desarmado de todo y cuanta carga, preocupación, ansiedad haya estado cargando. Es impresionante lo que puede hacer un abrazo. Un abrazo sincero, un abrazo que lo mismo puede venir de una mujer que puede venir de un hombre. Pero un abrazo sincero, un abrazo de estos que se sienten paternal. Yo creo que no existe un hombre que no se quede desarmado ante ese abrazo. Y dicho esto, hace poco tuve un viaje con una persona a la que aprecio muchísimo. Esta persona es músico, igual que yo, y veníamos hablando y caímos en un tema. Esta persona es atea, él se autodenomina ateo, y a mí me encanta tener conversaciones con él, me encanta. Yo hablo con él desde mi perspectiva como creyente y él desde su perspectiva y nos encanta. A él también le gusta mucho hablar conmigo, pues me lo ha dicho, y buscamos siempre que estamos de gira eso, tocando los momentos para conversar, para filosofar. Y en esta ocasión, cuando veníamos en el carro, caímos en un tema y él me dice una frase. Me dice: compadre, es que yo no soporto la Biblia, ni que me hablen de la Biblia, porque a mí yo no soporto que me estén diciendo cómo tengo que vivir mi vida. Yo soy una persona libre, a mí no me gusta que me estén diciendo, que me estén condicionando la vida. Yo recuerdo que en ese momento, gracias a Dios y nunca mejor dicho, yo tuve una respuesta que todavía hoy le doy gracias a Dios por haberla tenido, porque no siempre se tienen las respuestas para todo. A veces el silencio es mejor respuesta que llenar el aire con palabras vacías solamente por creernos. Y es algo muy típico, es una autocrítica en las personas de mi fe, en los cristianos. Siempre querer tener una respuesta para todo, y a veces la respuesta es el silencio. Y Dios, incluso hasta en una persona que se autodenomina atea o agnóstico o escéptico, es capaz de darle su propia respuesta. A veces es muy bonito, el silencio a veces es la parte más linda de la canción, ¿no? El silencio también es música. Pero en esta ocasión me acuerdo que tuve una respuesta para él, y lo que más me llamó la atención fue la manera en la que él asimiló mi respuesta. Y yo se lo enfoqué de esta manera, le dije: mira, tú sabes que yo te aprecio, yo te tengo un aprecio muy especial. Necesito que me confirmes lo que te estoy diciendo para saber si estoy en lo cierto, y si no, rectifícame. Por supuesto, yo sé que tú me quieres mucho, te lo demuestro en mi manera de tratarte, en mi educación contigo, en el cariño que te tengo, en los abrazos que te pego cuando te veo, en que te llamo por teléfono cuando pasa cierto tiempo y no hemos tocado juntos, para saber de ti, cómo está la familia, cómo estás tú. Por supuesto, yo sé que, que tú, o sea, si el día de tu cumpleaños, tú sabes que yo soy músico, que yo te aprecio, que yo conozco del tema de la música, y yo sé que a ti te gusta la marca de piano que tú tocas, Yamaha. ¿Qué tal si el día de tu cumpleaños o en Navidad yo me aparezco de sorpresa en tu casa y resulta que te regalo, con mi esfuerzo y con mi dinero y con mis ahorros, un piano, el que tú tienes, pero la marca mejorada, o sea, un piano superior, que si bien has resuelto hasta aquí, pero yo he tenido la posibilidad de regalarte algo que sé a ciencia cierta
que va a ser mejor para ti, porque es la marca que te gusta, por el tacto de las teclas. Sé que es lo que te gusta, así que te regalo algo superior a la marca que venías usando. Lo más probable es que lo aceptes con locura. Lo más probable es que desde ese día incluso empieces a usar mi piano y dejes de usar el piano que tenías, porque sabes que te lo he regalado con amor, y no solamente por el compromiso, sino que sé que es lo mejor para ti, porque te conozco, porque te quiero, porque te aprecio, y he decidido sacrificar de mi esfuerzo, de mi dinero, y regalarte algo mejor. Y tú lo vas a recibir con el amor que tú sabes que yo te tengo. Y me dio la razón, me dijo sí, efectivamente. Le dije, bueno, tristemente lo que ha sucedido en tu vida con la Biblia es que a ti no te han presentado al autor de la Biblia como una persona que te ama, como una persona que sabe que es lo mejor para ti, porque fue el que te creó, sino como un jefe mandón que te da órdenes. Y sin querer te han presentado tanto a ese jefe mandón como un jefe y no como un papá, y te han presentado su Biblia en vez de como una guía para el bien para ti, como un chorro de leyes y mandatos que tienes que hacer. Y tristemente es un error muy grande que cometemos, me incluyo, para que sea una autocrítica y quede menos feo. Los que tenemos, digamos, el deber de hablar de papá y de su palabra, porque así como nosotros, las personas no lo ven a él, pero nos ven a nosotros, y nosotros, como he dicho en otro momento, somos la única Biblia que muchas personas van a ver. Entonces, desde el punto en el que nosotros le presentamos a Dios a una persona, le presentamos a Jesucristo, le invitamos a la iglesia o whatever, si lo primero que hacemos es, cuando la persona está pasando por una necesidad, desvalorar su sufrimiento, su padecimiento, su dolor, así sea que se le haya ponchado la llanta del carro, que se le haya roto la cafetera, o casos extremos como que tenga un hijo en el hospital, a una pareja, a un padre, una madre, o él o ella misma esté pasando por un diagnóstico delicado, y nosotros minimicemos la importancia para esa persona de lo que está padeciendo, para decirle, no, esto no importa, lo que importa es lo que yo te voy a dar, y tú, en ese mismo momento, lo que hicimos fue precisamente imponer, y le estamos presentando a un padre que, por el contrario de nosotros, le diría a esa persona, le daría ese abrazo del que empecé a hablar al principio del vídeo, le diría, ven acá hijo, ven acá mija, le pondría la cabeza aquí y le diría, todo va a estar bien, tranquilo, tranquila, todo va a estar bien y vamos a salir de esto, confía en mí. Le estamos hablando de un padre que lo primero que haría sería preocuparse y ocuparse de los padecimientos de un hijo, porque tenemos la costumbre de no asociar la paternidad de Dios con la paternidad de la vida de nosotros los humanos. Y si nosotros no menospreciamos el padecimiento de ninguno de nuestros hijos, ni siquiera de algún otro ser querido, con tal de brindarle algo mejor, sino que primero nos ocupamos de aliviar ese dolor para luego brindarle una salida, cuanto más Dios, que no solamente es nuestro Padre, sino nuestro Creador. Y el hecho de no solamente el presentador, sino la forma en la que se presenta a Dios como Padre tiene muchísimo que ver. En estos tiempos que estamos viviendo, que tantas locuras, que cada vez que enciendes la tele para malas noticias, todo lo que está aconteciendo, todo lo que ha acontecido y todo lo que acontecerá, y encima de eso le sumamos a eso los problemas diarios, el día a día que se van sumando, aunque sean pequeños. Una pequeña discusión porque el arroz se hizo sin sal en una casa se suma a un buchito de un día a día, ¿no? Y estamos viviendo en un mundo tan agitado en el que las personas lo menos que necesitan es que tú le presentes a una persona que, encima de que ya venimos cansados y estropeados de personas, profesores, maestros, mamá, papá, esposa o esposo, amigos, hermanos, venga otra persona más encima, eterna, celestial y omnipotente, a decirnos que ahora encima tenemos que obligadamente hacer las cosas de otra manera. Entonces venimos dañados y venimos de una vida y de un recorrido
en el que desde nacimiento por un problema de cultura no lo conocemos, sino que lo conocemos en el camino, a mitad de camino, porque alguien nos lo presenta. No somos como su pueblo, los judíos, que lo conocen desde que nacen. Y entonces, para colmo, cuando nos lo presentan ya venimos dañados y venimos a conocer a una persona que nos viene a dar más órdenes de las que ya el mundo nos viene dando por mucho tiempo. Entonces, la forma en la que se presenta, y este vídeo lo hice porque a mí mismo he tenido mis etapas y me ha costado tiempo y dedicación a ese tiempo y a él, a entender, para primero sentir a Dios como un papá. Y las personas que me conocen saben que yo no soy un fanático, que yo no soy un religioso. Todos los que me conocen saben que soy un jodedor, que siempre estoy... De hecho, un día doy un mensaje así porque tengo un poquito más de sueño, pero otro día lo hago un poco más jocoso. Hoy mismo jodí cantidad en la iglesia, la pasamos muy bien. Que el pastor me decía, Andy, ya que es muy temprano. Pero la forma en la que a mí me cuesta cansarme y rendirme ante dar estos mensajes, porque yo vivo algo tan lindo. Soy el peor, como siempre he dicho, probablemente que tenga en su agenda de teléfono. Me equivoco todos los días y cometo errores cada vez que respiro. Cada vez que hago así, estoy cometiendo errores. Soy un tipo que se equivoca muchísimo. Pero aún así, las experiencias que he tenido con ese papá han sido tan lindas que yo no me voy a cansar, así se me pele la lengua y se me pelen las nalgas aquí sentado, de hablar de lo grande y lo lindo y lo hermoso que es el amor de Dios. Y algún día tratar de tener una respuesta linda, sabia y correcta para la duda de una persona como la duda de mi hermano y de mi amigo. Voy a comparar para terminar el vídeo, ya no solamente con los regalos que le hacemos a un hijo, sino una historia verídica, como son todas mis historias que cuento aquí. Hace poco le recomendé a un amigo el backbeat. Es algo que usamos nosotros los bajistas, que es algo que se pone en la cinta aquí atrás, y cuando tocamos el bajo, para los que no saben lo explico, vibra, y como vibra, te parece que tienes un amplificador muy grande detrás, para los que no conocen. Entonces, el sonido que entra por aquí sin vibración no es lo mismo que cuando tú sientes la vibración. Te parece que está vibrando todo el escenario, y en realidad es ese aparatico que es de este tamaño y se cuelga aquí atrás. Y yo me acuerdo que yo le recomendé a mi amigo Karel, le recomendé este aparato, y me acuerdo que él tenía al principio sus dudas, porque vale como $400. Le dije, Karel, mi hermano, yo creo que ese es el único artefacto que un bajista se compra y no devuelve. Yo estoy seguro que no te vas a arrepentir. Él quería probar el mío, pues bueno, al final se adelantó y lo compró. Bueno, cada vez que Karel habla conmigo por teléfono, me da las gracias por haberle recomendado eso, porque fue algo que él sabe que yo con cariño se lo recomendé, y fue para mejorar su manera de tocar, para mejorar su sentimiento a la hora de tocar, para hacerle mejor esa parte de su vida. ¿Qué pasó? Karel se lo compró, Karel accedió, él aceptó mi recomendación, el regalo de mi recomendación. No le pude regalar el aparato, pero sí la recomendación. ¿Por qué? Porque Karel sabe que yo soy una persona seria, no solamente en la música, sino como persona. Sabe que yo lo aprecio, sabe que yo no haría nada ni le diría nada para que se gaste el dinero en algo que no sirve. Sabe que si yo le digo algo con esa certeza y con el cariño que yo le tengo, va a ser porque es algo positivo para él. Siempre existe la posibilidad de que así mi amigo con el piano, como Karel con este aparato, siempre diga, no lo quiero seguir como vengo hasta ahora. Y incluso te puede ir bien como vas hasta ahora. Solo que el hecho de que te deja la oportunidad de que lo que yo te estoy recomendando, probarlo, y a lo mejor te puede ir mejor. Y Karel se dio la oportunidad, lo compró, y todos los días me da las gracias por eso, y porque le recomendé el amplificador que yo tengo, que no pesa nada, entonces suena muy bien. Y Karel todos los días, cuando hablamos, cada vez que hablamos, no todos los días, cada vez que hablamos, me da las gracias y me dice, compadre, me has dado la vida, me has cambiado la vida para tocar con ese aparato. Karel no había visto el aparato, Karel no había probado el aparato, Karel confió en mí, porque confía en mí como persona, por lo que yo le modelo, por la manera en la que yo le dije y le modelé como yo me siento con ese aparato que yo le recomendé. Y aunque Karel no había visto el aparato, pero sí me había visto a mí.
y había visto mi reacción, sobre todo confió en el cariño que yo le tengo para adquirir algo que va a ser mejor para él. Bueno, así mismo, y ese mismo ejemplo, se lleva a la hora de hablar de las cosas de Dios y de su palabra y de su Biblia. Las personas van a percibir el amor mucho antes que la imposición, y no es lo mismo recibir algo tan grande y tan delicado y tan lindo cuando las personas lo que ven en tu cara, en tu comportamiento diario, son acciones de obligación. Y hay veces que los cristianos aparentan, o aparentamos, me voy a incluir, siempre digo, aburrimiento porque hay conversaciones que es que no participamos. Sí, la Biblia dice que no participe en conversaciones obscenas, pero tú puedes entrar y cambiarle el rumbo de la conversación y tener una conversación agradable y hacer un chiste y reírte, y a lo mejor tu chiste no tiene un doble sentido obsceno, pero haces otro tipo de chiste. Pero la tendencia que tenemos es de sentirnos tan santos y tan pulcros de no poder contaminarnos con el mundo. Y entonces, tristemente, ese es el mensaje que se llevan las personas a las que deberíamos modelarle un estilo de vida que las personas deseen tener mucho más y por encima del que ya han traído hasta ahora. Que si bien le ha funcionado como el piano y como el aparato de mi amigo Karel, a lo mejor lo que le brindamos por la forma en la que lo hacemos, en la que se lo predicamos y se lo modelamos, les gusta mucho más y les parece mucho más apetecible y desean tenerlo. Y entonces tienen la oportunidad de conocer al mismo Dios que tú, de leer la misma Biblia que tú, y no como mi amigo, verlo como un chorro de leyes que te manda un jefe a hacer después que ya llevas una vida con 20 gente diciéndote qué hacer en la vida. Es súper importante la forma en la que los que tenemos la responsabilidad hacemos llegar el mensaje, porque las personas no ven al que escribió el mensaje, al que ven es al mensajero. Nosotros somos embajadores de ese Dios aquí en la tierra. Y dije lo del abrazo porque en los momentos de mayor rebeldía de mi vida, así como actualmente, lo que más me desarma como hombre es un abrazo sincero de otra persona. Sea de un pastor, de un amigo, un hermano que me dice: ven acá, compadre, te veo cansado, te veo los ojos un poco que te pasa, llevo días sin dormir, estoy preocupado por esto, ven acá, dame un abrazo, ven acá. Eso desarma a cualquier hombre, eso desarma. Bueno, ese amor que tú puedes sentir en un abrazo así, imagínenselo multiplicado por 1000. Eso es lo que hace Dios cada vez que abrimos su palabra, su Biblia, o cada vez que nos sentamos en una silla, o que se arrodilla el que quiero, te acuestas en una cama, da igual, o te paras en el techo en una sola pata, eso es un problema tuyo. Y tú empiezas a hablar con Dios como tu Padre. Y es muy triste que muchas personas el concepto que tengan es que es de un jefe mandón, porque eso no es el concepto apropiado, y hay mucha gente perdiéndose algo tan hermoso como esto por la manera en la que se hace llegar el mensaje. Así que nada, espero que esto le haya gustado a alguno que otro y que haya ayudado sobre todo a tener una perspectiva un poquito diferente de este tema en especial, en el cual a la hora de hablar de él trato de ser lo más neutral posible, porque si les digo la verdad, si hay alguno que otro que van a la iglesia y que entienden de esto lo ven, está bien. Me interesa mucho más que se sienta a la mesa conmigo personas que se han sentido así en algún momento, o personas que no entienden, que no tienen ni idea de esto, pero me interesan mucho más esas personas, las personas que están de la pared de la iglesia para afuera. Me interesa más llegarle a esas personas, las personas que no entienden, las personas que no... esas son las personas que más me interesan a mí, mis amigos que no van a la iglesia, que no creen, que me conocen. ¿Sabes? Dice, concho, si Andy habla de esto es porque seguro que hay algo interesante que escuchar, ¿no? Así que nada, muchas gracias si han llegado hasta aquí. Es un poquito más largo porque es un mensaje un poquito más de otro tipo. Y nada, Dios me los bendiga y que tengan un feliz resto del domingo. Por ahí nos vemos. Dios me los bendiga, familia.